Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más nos reunimos en torno a la palabra de Dios para pedirle al Señor, al Santo Espíritu de Dios, que sople profundo en nuestro interior, que abra los oídos del corazón, del alma, para que podamos escuchar este mensaje y sea verdaderamente mensaje de salvación. Quiero ofrecerte un relato tomado del primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, versículos del 20 al 39. Escucha lo que te dice. El rey Ahab mandó buscar a todos los israelitas y reunió a los profetas de Baal sobre el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo van a andar rengueando de las dos piernas? Si el Señor es Dios, síganlo; si es Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Luego Elías dijo al pueblo: Como profeta del Señor he quedado yo solo, mientras que los profetas de Baal son 450. Traigamos 2 novillos, que ellos elijan uno, que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero sin prender fuego. Yo haré lo mismo con el otro novillo, lo pondré sobre la leña y tampoco prenderé fuego. Ustedes invocarán el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió diciendo: Está bien. Elías dijo a los profetas de Baal: Elíjanse un novillo y prepárenlo ustedes primero, ya que son los más numerosos. Luego invoquen el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Ellos tomaron el novillo que se les había dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Respóndenos, Baal. Pero no se oyó ninguna voz, ni nadie que respondiera. Mientras tanto danzaban junto al altar que habían hecho. Al mediodía, Elías empezó a burlarse de ellos diciendo: Griten bien fuerte, porque es un Dios. Pero estará ocupado, o ausente, o se habrá ido de viaje. A lo mejor está dormido y se despierta. Ellos gritaron a voz en cuello, y según su costumbre, se hacían incisiones con cuchillos y punzones hasta chorrear sangre, y una vez pasado el mediodía, se entregaron al delirio profético hasta la hora en que se ofrece la oblación. Pero no se oyó ninguna voz, ni hubo nadie que respondiera o prestara atención. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: Acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él, y él restauró el altar del Señor que había sido demolido. Tomó 12 piedras, conforme al número de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dirigido su palabra diciéndole: Te llamarás Israel. Y con esas piedras erigió un altar al nombre del Señor. Alrededor del altar hizo una zanja, como un surco para 2 medidas de semilla. Luego dispuso la leña, despedazó el novillo y lo colocó sobre la leña. Después dijo: Llenen de agua 4 cántaros y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Así lo hicieron. Él añadió: otra vez, y lo hicieron por segunda vez. Y él insistió una vez más, y lo hicieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. A la hora en que se ofrece la oblación, el profeta Elías se adelantó y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor, y que por orden tuya hice todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que eres tú el que les ha cambiado el corazón. Entonces cayó el fuego del Señor, abrazó el holocausto, la leña, las piedras y la tierra, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo cayó con el rostro en tierra y dijo: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Esta escena que acabas de escuchar es característica de una época. Elías todavía busca convencer por su prestigio, por ser el más fuerte. Y a pesar de las apariencias
vas a ver que con estos métodos va a fracasar. Más tarde Dios va a hacer que el profeta comprenda que está más presente en la brisa ligera que en el fuego, que en el temblor de tierra. Esto lo vas a escuchar dentro de poco. Pero por hoy, déjate instruir por esta audacia, por esta fuerza del profeta que arrostra frente a los falsos dioses, frente a estos profetas oficiales que están protegidos por el poder real. ¿Hasta cuándo van a estar rengueando con los dos pies? Si el Señor es Dios, síganlo. Si es Baal, síganlo. Jesús va a replicar unas invectivas casi equivalentes. No pueden servir a dos amos. No pueden servir a Dios y al dinero, va a decir Jesús. Una interrogación siempre válida para mi propia vida. ¿Aceptaría tan fácilmente la mezcla? Un poco de amor de Dios, un poco de amor de mí mismo, un poco de vida de piedad, pero sin perder un cierto aspecto de vida mundana, un poco de sumisión al Señor y un poco de insumisión. El profeta Elías propone una alternativa radical, o esto o eso. Te pido, Señor, que nos liberes de los titubeos, que nos liberes de nuestras dilaciones, que nos ayudes a decidirnos lealmente. Te pido que nos preserves de las evasivas, de las actitudes inconsistentes, incoloras. Te pido que me concedas ser un hombre de decisión y de franqueza, Señor. Yo he quedado solo como profeta del Señor, dice Elías, y los profetas de Baal son 450. Los llevó a la oración. Muy frecuentemente, también hoy, tenemos la impresión de ser una minoría perdida entre una masa de indiferentes o de hostiles. Te pido, Señor, que nos concedas esta valentía de Elías, este carácter bien templado, que nos hagas capaz de mantenernos firmes, aunque todos alrededor nos abandonen. Y dice Elías, yo invocaré el nombre del Señor. Él es Dios. No se apoya en su propia fuerza, se apoya en Dios. Tantas veces, Señor, yo me siento débil, indeciso, y sé que Tú eres mi fuerza, Tú eres mi valentía, Señor. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, respóndeme. Esta es la oración de Elías. Ante esa horda tan numerosa de sacerdotes de Baal, Elías precisaba de mucha seguridad, de temple, para poder orar en público. Y para correr el riesgo de perder la vida. Porque si Dios no atendía a su plegaria, ¿qué iba a pasar? Yo te pido, Señor, que mi oración sea sincera y al mismo tiempo sea confiada y sea humilde. Que pueda estar seguro de tu amor, Señor, que pueda estar fuerte en la fe. Te lo pido, Señor. Y todo el pueblo, rostro en tierra y con temor, dijeron: el Señor Yahvé es Dios. Los ídolos fueron reducidos a cenizas. Sabemos que habitualmente las cosas no suceden así. Lo más corriente es que el mal siga triunfando. Dios mismo no liberó a su Hijo cuando se lo provocaba. Bájate de la cruz, le decían. Es necesario que yo siga confiando en ti, Señor, incluso en la noche, incluso en la cruz, incluso en el fracaso, Señor. Y esto es posible cuando lo seguís adorando.
te invito a que lo hagas con este canto de Lali Torres, Adorándole. Necesito, enséñame a adorarte. Yo quiero decirte que te amo. Qué precioso es estar así. Cerrados, levantando mis manos a ti y quedarme así, adorándote, levantando mis manos a ti. Te invito ahora a escuchar una palabra de Dios tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. Escucha lo que te dice el Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i, ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Un texto breve, el de este Evangelio, pero fundamental para determinar la actitud de Jesús y de la iglesia primitiva
respecto a la antigua ley de Moisés. Este es uno de los temas más difíciles en toda la teología del Nuevo Testamento. Los teólogos, los moralistas del tiempo de Jesús, los sacerdotes y los escribas, del mismo modo que los laicos piadosos, que eran los fariseos, habían hecho de la ley un absoluto, una especie de compendio de toda sabiduría humana y divina, una revelación definitiva de Dios mismo, una especie de guía completa y segura de conducta y dotada de una capacidad salvadora para el hombre. Acá está el problema. La mayor parte de los miembros de la primera comunidad cristiana procedían del judaísmo, eran herederos de esta visión totalizante de la ley. Y se necesitó un proceso doloroso de revisión de actitudes, de valoraciones, justamente para poder entender este paso de la antigua alianza, de la antigua ley, a la nueva. Las cartas de San Pablo, por ejemplo, la carta a los hebreos, son justamente testigos de estos pasos tan difíciles que tuvo que desarrollar la primera comunidad cristiana. Importaba mucho esclarecer la actitud de Jesús ante la ley de Moisés. Y a esto justamente responde este evangelio que acabas de escuchar. Jesús comienza afirmando: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine a abolir, sino a dar plenitud. Y acá entra en juego un concepto básico en el evangelio de Mateo: el cumplimiento en Cristo de todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Es una expresión que resume todo el Antiguo Testamento. Toda la ley antigua tiene valor de profecía, y el cumplimiento de esta profecía se da en Cristo. Una vez llegada a la plenitud de los tiempos mesiánicos, de los tiempos definitivos, que se inauguran justamente en la persona de Jesús. Y entonces Mateo acá eleva a Jesús por encima de la ley mosaica, de todo el Antiguo Testamento. Jesús lleva todo esto a una plenitud, a una perfección total. Él es el cumplimiento de lo que se había anunciado. Y este principio es el punto de partida, y Jesús lo va a ilustrar muy bien, con algunos ejemplos concretos, relevantes, que son esas 6 antítesis que vas a ir escuchando en los próximos días. Se dijo a los antiguos, pero yo les digo. Así. Y en estas antítesis se ve cómo la nueva ley de Cristo da profundidad, da altura a la antigua alianza, a la antigua ley. Jesús no viene a destruir la ley de Moisés, pero tampoco viene a consagrarla como algo que no se puede tocar, porque así lo estaban entendiendo los sacerdotes y los fariseos. Jesús viene a darle a esta ley, con su enseñanza, con su conducta personal, un alcance nuevo, un alcance definitivo, en el que se realiza en plenitud la finalidad de la ley. San Pablo afirma muy expresamente: el fin de la ley es Cristo, para la justificación de todo aquel que cree. La ley está hecha en función de Cristo, del encuentro con Cristo, de la salvación en Cristo. No es un absoluto. El Antiguo Testamento se percibe solamente en su plenitud a partir del Nuevo. La alternativa de Jesús a la ley de Moisés no es la abolición. Es una mayor perfección. Es una mayor exigencia. Es una fidelidad más radical. Es una santidad más profunda que supera la letra de la ley, justamente para abundar en el espíritu de la ley. Esa plenitud de la ley, o sea, la nueva alianza, la nueva economía, el nuevo orden de la gracia, se alcanza, ¿sabes dónde?
justamente en el misterio pascual, del Hijo de Dios muerto y resucitado por la salvación del hombre, a quien Dios ama. Y de acá justamente brota toda la nueva moral cristiana, que está sentada en ¿qué? En la respuesta incondicional del hombre a ese amor de Dios que lo precedió en Cristo, porque Dios nos amó primero. Y en este sentido, la ley de Dios mantiene toda su vigencia, mantiene su permanencia, incluso los mínimos detalles. Los rabinos enumeraban hasta 613 preceptos en la ley del Pentateuco, y los clasificaban en grandes y pequeños, según la importancia que tenían. Y la observancia fiel de todos estos preceptos aseguraba la justicia, o sea, aseguraba la santidad de los escribas y de los fariseos. Pero esta fidelidad respecto de Dios no valía para alcanzar su reino, dice Jesús. No vale. Porque era autosuficiente, porque se quedaba en la letra. Por eso, él mismo no observaba todas las tradiciones judías. Por ejemplo, respecto al sábado, o respecto al ayuno, o respecto a algunas normas de pureza legal, que incluso Jesús mismo las rechazó categóricamente, con su misma palabra, con su conducta. La fidelidad del discípulo de Cristo tiene que superar la de los escribas y fariseos, dice Jesús, y lo tiene que hacer mediante una especie de sumisión amorosa a la voluntad de Dios, que va mucho más allá de la observancia de la letra de la ley. Dice Jesús, si no son ustedes mejores que los letrados y los fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Por eso San Pablo va a hablar de una justicia de la ley que no salva, porque lo que de hecho justifica y salva al hombre y a la mujer es la fe en Jesucristo, porque la fe en Cristo nos hace entrar en la comunión con Dios. Entre el cristiano y la ley existe una mediación que es esencial, la justificación que nos viene por la fe en Cristo Jesús. De esta suerte, aunque la mera observancia de la ley por el creyente no le da la justificación ante Dios, sí pone de manifiesto la justicia adquirida en Jesucristo, por la comunión con Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si yo verdaderamente he sido salvado por Cristo y lo acepté en mi vida, voy a querer cumplir con la ley. Voy a querer hacer lo que agrada a Dios. ¿Pero por qué? Porque lo amo y porque experimento su amor en lo profundo de mi corazón. Ora conmigo. Te bendigo, Señor Dios de nuestros padres, porque en Cristo Jesús realizaste con tu pueblo un nuevo pacto de amor total, de fidelidad cabal. En este pacto, Señor, se cumplieron la ley y los profetas, y tuvieron una plenitud que no la tuvo la antigua alianza. Esa plenitud la diste mediante el Espíritu, que supera la letra escrita. Gracias, Señor. Gracias porque la fe me permite entrar en comunión salvadora y filial contigo. En verdad, el objetivo de la ley sos vos, Señor, para la justificación de todo el que cree en ti, Señor. Concédeme cumplir siempre con amor tu voluntad. Amén. Para que puedas vivir esto es necesario que el Señor te sane el corazón. Sanándote el corazón, sana tu cuerpo, sana tus heridas, sana tus aspiraciones. Pedíselo. Con este canto de Arodi Espinales podrás sanarme a mí.
que al agua en vino convirtió y que a los ciegos vista Él les dio. Dicen que a una mujer con flujo sano. Dicen que un cojo hizo caminar y que a los muertos vida Él les da. Dicen que sobre el agua lo han visto caminar. Jesús de Nazaret, Jesús, nombre sin igual, podrás sanarme a mí, podrás sanarme a mí. Jesús, podrás sanarme a mí, podrás sanarme a mí, podrás sanarme a mí. Jesús, podrás sanarme a mí. Dicen que en una cruz murió por mí, que derramó su sangre carmesí. Dicen que por su llaga sana toda enfermedad. Jesús de Nazaret, Jesús, nombre sin igual, podrás sanarme a mí, podrás sanarme a mí. Jesús, podrás sanarme a mí, podrás sanarme a mí, podrás sanarme a mí. Jesús, podrás sanarme a mí. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.